Marta y María eran hermanas de Lázaro, a quien Jesús le había resucitado después de estar 4 días enterrado. Marta y María eran amigas de Jesús, y cuando Jesús pasaba por esa zona de Betania, se solía hospedar en la casa de ellas. Pero claro, Jesús no andaba solo, andaba acompañado de los apóstoles y de otra gente. Por eso que Jesús de sorpresa se presente en la casa de estas 2 hermanas, pues era un jaleo, porque el sentido de la hospitalidad en el mundo judío era muy grande, y atender con mucha delicadeza a toda esa gente no era fácil. A través de la historia, estas 2 hermanas han sido como representantes de 2 estilos de vida cristiana. Marta como que representaría la vida activa, el apostolado, y María representaría la vida contemplativa, la vida del amor. Y claro, cuando Jesús dice que María ha escogido la mejor parte, se ha solido entender como que la vida contemplativa es mejor que la vida activa. Y no, Jesús no está queriendo decir eso. Vemos en el Evangelio que Marta, nerviosa, azarosa, está queriendo atender a este grupo que ha llegado con Jesús. Y claro, no quiere quedar mal. Quiere atender con todo lujo de detalles. Pero atender a tanta gente con todo lujo de detalles no es fácil. Por eso ella ve que no llega a todo lo que quisiera y se pone nerviosa y se queja ante Jesús, que le diga a su hermana que le eche una mano. Pero Jesús le dice: mira, Marta, andas demasiado nerviosa, andas como queriendo preparar demasiadas cosas y no es necesario que nos atiendas con tantas cosas. Basta que nos des lo elemental, porque al querer darnos tantas cosas, no llegas y te pones nerviosa. Ahí está el asunto. De hecho, Marta representa a esas personas que se fatigan ansiosamente, queriendo resolver todo. Y al ver que no llegan a todo, se desaniman, se ponen nerviosos y tiran la toalla, como diciendo que lo haga otro. También Marta podría representar a quienes creen que con la oración van a conseguir todo. Y al ver que Dios no les da todo lo que piden, abandonan la oración decepcionados. Tanto los unos como los otros estarían representados por la figura de Marta. Tanto la oración como el apostolado, emprendidos por propia iniciativa, a la larga producen ansiedad y fracaso. Uno cree que o bien con el apostolado o bien con la oración van a conseguir no sé qué metas. Es decir, uno se ha propuesto, es proyecto de uno. Y claro, todo aquello que emprendemos como proyecto nuestro está destinado al fracaso. El creyente no es aquel que se propone grandes cosas, sino que lo importante es la actitud de María, estar a los pies de Jesús, pero no simplemente para escuchar lo que dice, sino para obedecer lo que Jesús está diciendo. La actitud auténtica del creyente es la obediencia a Dios. No simplemente la oración, no simplemente escuchar la palabra de Dios, sino que eso me lleve a obedecer a Dios. Si en mí no hay esa actitud de obediencia a Dios, nos pasará lo que a Marta. Nos ponemos nerviosos y al final nos sentimos decepcionados
porque no hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto. Y es que tenemos que aprender cuál es el camino correcto, que no es el que yo me proponga grandes cosas, sino que lo único importante en la vida del creyente es obedecer a Dios. Y es lo que normalmente no hacemos. Cada uno se propone sus cosas, sus proyectos, aunque sean muy buenos, o de apostolado, o de servicio a los demás. Y yo me propongo. Y si Dios no quiere que yo me dedique a eso, estoy regando fuera de tiesto. No estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. No es que sea malo lo que estoy haciendo, sino que no es eso lo que Dios quiere que yo haga. Quizá otros sí, pero yo no. Por poner un ejemplo, quizá a uno Dios le pide que se dedique a la oración y resulta que en vez de dedicarse a la oración, se dedica a la actividad, al apostolado, o al revés. Quizá uno se dedica mucho a la oración y Dios no quiere que esta persona se dedique tanto a la oración, sino que se dedique al apostolado. Pues esta persona no está haciendo lo que Dios quiere. No es que orar sea malo, es muy bueno, pero esta persona no está destinada como vocación prioritaria a la oración. La oración necesitamos todos, pero hay prioridades en la vida de uno. En uno, la prioridad puede ser el apostolado, ayudar a los demás, es decir, la vida activa. Y en otro, la prioridad puede ser el mundo de la oración, orar por la iglesia, orar por el mundo, orar por la paz, etc. En el fondo se trata de hacer la voluntad de Dios. Por eso, lo que le dice Jesús a Marta, andas demasiado inquieta con muchas cosas, solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Es estar a los pies de Jesús, escuchándole para obedecer. Necesitamos aprender a estar a los pies de Jesús. A veces hay personas que rezan mucho. No digo orar, sino rezar. Mucha palabrería en la boca, mucho pedir a Dios, y quizá Dios le dice, cállate, que ya sé lo que me vas a pedir, porque me has pedido no sé cuántas veces. Lo que necesitamos a veces es callar en la oración, hacer silencio y escuchar a Dios. Dios ya sabe cuáles son nuestros problemas. Que una o dos veces se lo digamos está bien, pero eso de que le cansemos a Dios con las mismas peticiones, Dios nos puede decir, cállate y escúchame tú a mí. Porque en la medida en que estoy hablando a Dios, no le estoy escuchando, estoy hablando yo. Y lo más importante de la oración no es que yo le hable a Dios, a no ser que sea la oración del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó. Que se lo digamos al Padre Celestial, la oración del Padre Nuestro. Ahí está contenida la mejor oración, las mejores peticiones. Por lo tanto, lo que necesitamos es estar a los pies del Señor escuchando. María, la hermana de Marta, no está diciendo ninguna oración, simplemente está escuchando a Jesús. Por lo tanto, necesitamos más silencio interior, un silencio contemplativo, un silencio de amor. Dos personas que se aman mucho no necesitan decir muchas cosas.
Simplemente el estar juntos en silencio se sienten bien. No necesitan decir nada. Saben que se quieren. Están a gusto los dos, aunque estén en silencio. A eso estamos llamados, a estar en silencio ante el Señor para que Él nos hable a nosotros. Jesús nos dice que el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel que construyó su casa sobre arena. Vino el viento, vino la lluvia y esa casa se derrumbó, porque no tenía buenas zapatas. Por eso, acojamos al Señor en nuestro corazón. Hagamos más silencio en nuestra vida, menos ruido, menos música y más meditación, más rumiar la palabra de Dios. Y nosotros decirle menos cosas a Dios, aunque sean buenas peticiones. Aprendamos a hacer el silencio y verán el bien inmenso que eso va a hacer a su vida espiritual.